Vamos a comenzar con el primer tema de agronomía, que sería el capítulo 10 de la asignatura. El título de este tema es Manejo de suelos, en el que vamos a presentar el suelo como un medio biológico y vamos a centrarnos en la técnica del laboreo. Para ello vamos a desarrollar los siguientes 5 puntos. En el primero nos centramos en presentar el suelo como un ecosistema. Vamos a aportar en el segundo punto información sobre la gestión de la estructura del suelo, los fundamentos del laboreo. Vamos a ver en los siguientes apartados diferentes tipos de laboreo, lo que llamamos el laboreo convencional y lo que llamamos el laboreo de conservación. Y por último haremos una reflexión sobre la capacidad que tiene el manejo del laboreo para regenerar el suelo y el clima. Antes de nada, recordar cuáles son las funciones de un suelo dentro de un agrosistema. El suelo es el biotopo, el lugar en el que se desarrolla la actividad de los cultivos, donde es el soporte físico para el crecimiento de las diferentes plantas que constituyen nuestra comunidad de cultivos y del cual toman es la principal fuente de nutrientes, del nitrógeno, el fósforo, el potasio, pero también el molibdeno, el zinc, el cobre, etcétera, que necesitan los cultivos. Y también las raíces de este suelo deben de tomar el agua que necesitan, recordar que el 95% de un cultivo es agua, y el oxígeno, puesto que son seres vivos que, al igual que nosotros, respiran y consumen gran cantidad de oxígeno que lo toman también del suelo. Por lo tanto, el suelo tenemos que verlo como un ecosistema en el que se desarrolla una obra de teatro que sería la vida que es el cultivo. Entonces el suelo sería el biotopo, sería el escenario en el cual se desarrolla la vida y que está constituido por diferentes fracciones. Tenemos por un lado una matriz mineral compuesta principalmente por aluminosilicatos, arenas, limos, arcillas de diferentes tamaños y que se organizan tridimensionalmente generando una macroestructura. En esa formación, en esa conformación, esa macroestructura, hay una componente orgánica, que serían compuestos derivados de la química del carbono, compuestos que han estado vivos y que son fundamentales para garantizar esa ordenación tridimensional de las arenas, los limos y las arcillas. Al reorganizarse tridimensionalmente estos elementos sólidos, genera una serie de huecos de diferentes tamaños. Los de mayor tamaño serían los macroporos, que están normalmente ocupados por aire, y los de menor tamaño serían los microporos, que tienen la capacidad de retener agua. En un suelo estándar, aproximadamente la mitad de los macroporos serían la mitad del espacio poroso serían macroporos y la otra mitad serían microporos, aunque esto es muy variable en función de la textura y la estructura de cada suelo. Y por otro lado, dentro de este escenario, que es el biotopo, es donde se representa, es donde habita la biocenosis, que serían los actores y las actrices que participan en el desarrollo de la vida. Que tenemos un elenco muy amplio de organismos vivos. Y que todos ellos están interrelacionados, constituyendo lo que llamamos un ecosistema. Es un cosmos, es un universo que aparece representado de una manera ideal en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, la matriz sólida. Esto representaría un gránulo de arena. Aquí tendríamos otros elementos minerales, como podrían ser los limos, de tamaños intermedios. Y por último, tendríamos unos elementos de tamaño más pequeñito, que serían las arcillas, que estarían representadas pues, por este conjunto de puntitos que tenemos aquí, o este otro conjunto de aquí, que serían las arcillas, que serían las partículas de menor tamaño. Entre los espacios entre las arcillas se generarían principalmente los microporos y, y los macroporos se generarían principalmente en torno a la presencia de los elementos de mayor tamaño, que serían las arenas.
Aparte de estos elementos de origen mineral, también tenemos representadas las raíces, que sería el elemento vivo, que es el que nos interesa que tenga un mayor desarrollo porque es el soporte para nuestro cultivo. Y luego tendríamos las diferentes poblaciones de organismos que decimos, desde las poblaciones de bacterias, que muchas de ellas están vinculadas al entorno de la rizosfera, porque de ahí toman diferentes elementos, exudados radiculares, que son el soporte para su vida. También tendríamos lo que serían hongos, con sus micelios, con una especie de radículas de gran tamaño. Y también tendríamos un tipo de bacterias especiales, que serían los actinomices, que son bacterias, pero que tienen capacidad de emitir hifas, pequeños micelios, al igual que los hongos. Aparte de estos, también podemos encontrar otros organismos más complejos, como pudieran ser las algas o como pudieran ser ya otra serie de organismos ya del reino animal. Vale, entonces recapitulando, tendríamos por un lado la microflora, que serían bacterias y hongos, que son los más abundantes en el suelo. Aproximadamente en un suelo estándar el 85% de la biomasa, del peso de los organismos vivos que hay en un suelo son bacterias y hongos, y son los principales responsables de la actividad biológica en un suelo. Y luego hemos dicho que tendríamos en el reino animal, pues tendríamos la microfauna, serían protozoos y nemátodos, mesofauna, que serían microartrópodos, y por último macro y megafauna, donde podríamos encontrar desde lombrices hasta mamíferos. Todos ellos tienen en común es que son heterótrofos, es decir, que necesitan consumir fuentes de carbono que estén vivas o que hayan estado vivas para poder desarrollar su actividad. Nos interesa tener una elevada actividad biológica en un suelo. ¿Y por qué? Pues porque esta actividad biológica desarrolla una serie de funciones fundamentales para el desarrollo de los cultivos. Por un lado tendríamos para la formación de agregados estructurales. Eso sería para unir las diferentes arenas, arcillas y limos para que puedan constituir esos microagregados, mesoagregados y macroagregados por diferentes mecanismos y les confieren cierta unidad y cierta estabilidad a esos agregados. Y eso permite que al integrarse los diferentes agregados unos con otros se generen espacios para los microporos y para los macroporos, que alberguen los microporos el agua que necesitan los cultivos y los macroporos que alberguen el aire que necesitan los cultivos. Aparte, esta materia orgánica, esta actividad biológica, perdón, es fundamental para aportar nutrientes para los cultivos, debido a que estos organismos, esta actividad biológica, al descomponer la materia orgánica, la van mineralizando y la va descomponiendo, la va rompiendo y va liberando al medio los elementos de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, que estaban ligados en esas macroestructuras. De tal manera que los va cortando y hace que, por ejemplo, ese nitrógeno que podía estar en una proteína que era de gran tamaño y no era asimilable por un cultivo, al ser atacado por esa actividad biológica en un intento de alimentarse, corta los enlaces y hace que ese nitrógeno integrado en la proteína pase a ser un elemento mineral, una molécula de pequeño tamaño, un ion amonio, por ejemplo, que ya puede atravesar las paredes celulares de la raíz del cultivo. También esta actividad biológica muchas veces es la responsable del cierre del ciclo del nitrógeno, del ciclo del fósforo y del ciclo de infinidad de elementos de la tabla periódica. Esta actividad biológica también es importante porque facilita el transporte y la homogeneización del suelo, el transporte de fluidos, el transporte de líquidos a través de la matriz del suelo. Por ejemplo, como se ve en esta diapositiva, tenemos aquí los túneles que realizan las lombrices con su actividad y esto constituye, estas galerías, constituye una verdadera autopista
dentro de la matriz del suelo que permite el rápido drenaje o la rápida tránsito de gases entre diferentes horizontes del suelo y comunica zonas profundas del suelo con zonas superficiales. Son lo que llamaríamos los bioporos. También en esta diapositiva se puede apreciar cómo las propias lombrices con su actividad van generando una serie de exudados que son ricos en compuestos orgánicos que son fundamentales para actuar como cementantes y dar una consistencia a los diferentes agregados o las diferentes unidades que constituyen el suelo. Además, como consecuencia de esta actividad biológica, muchas veces se liberan al medio edáfico diferentes sustancias bioactivadoras, con efectos hormonales o con efectos fitofortificantes. Y por último, indicar que cuando en un suelo tenemos una actividad biológica importante, muchas veces se llega a establecer un equilibrio entre las diferentes poblaciones de organismos que existen en ese suelo, de tal manera que ninguna llega a ser predominante y están todas equilibradas. Si una aumenta, es depredada por otra y llegan a un equilibrio, ese ecosistema, a un clímax. Vale, en esta diapositiva podemos ver de una manera esquematizada lo que comentaba anteriormente sobre la estructura del suelo. Tendríamos tres niveles de estructura, un nivel más pequeñito, el micro, donde tendríamos los microagregados, que tendríamos la componente mineral, que serían las láminas de las arcillas que están perfectamente ordenadas, esto sería de origen mineral, y que estas láminas de arcillas están vinculadas de alguna manera con la materia orgánica, tal y como habéis visto en la parte de edafología. Esto sería un compuesto orgánico, que sería una cadena de compuestos orgánicos con grupos ácidos y que tendría pues una cadena de un gran número de carbonos y que está vinculada por medio de una molécula de un catión divalente, calcio o magnesio, de tal manera que se establece una cierta vinculación entre estas dos unidades. Vale, estos microagregados a su vez pueden unirse, varios de ellos, por el efecto, por ejemplo, de un polisacárido, que establece cierta vinculación entre estos microagregados para formar otro agregado de un tamaño un poquito superior. Y a su vez, estos agregados se pueden unir y vincular en otros agregados de mayor tamaño, ¿vale? Debido a la acción agregante de otros elementos biológicos del suelo, como puede ser, por ejemplo, pues una hifa de un hongo o una pequeña raíz. Esto se aprecia claramente cuando, por ejemplo, de una maceta que esté un poquito seca, si extraemos que haya una planta, si cogemos la planta del cuello y tiramos hacia arriba, no extraemos solo la planta, sino que extraemos también el conjunto del cepellón. Ese cepellón tiene una estructura agregada y el elemento que la ha agregado es, en este caso, principalmente las raíces de esa planta. Pues de la misma manera actuarían los hongos, generando un macroagregado. Bueno, todos los organismos vivos que existen en el ecosistema suelo están interrelacionados. Están interrelacionados por medio de una cadena trófica. Tal y como aparece pues representado de una manera idílica, o sea, es un ejemplo lo que aparece en esta imagen. La base, los productores primarios de esta cadena trófica sería la materia orgánica del suelo, que es la fuente de alimentación para, como hemos dicho antes, para los hongos y para las bacterias, que serían tanto hongos como bacterias los principales consumidores primarios de esa materia orgánica. A su vez, estos hongos y estas bacterias son depredados por otra serie de organismos. Ya pasamos al reino animal,
Y tendríamos pues por nemátodos, por ejemplo, por microartrópodos, por protozoos, por otros tipos de nemátodos y también, ¿por qué no?, pues por lombrices directamente, que se alimentan de estos hongos y de estas bacterias. Y a su vez, dentro de la cadena trófica subiríamos un nivel y podríamos encontrar otros macroartrópodos depredadores que se encargan de depredar al nivel anterior. Sería un ejemplo similar a lo que está pasando en una selva. En una selva de la sabana africana, por ejemplo, tendríamos la materia orgánica, sería el equivalente a la hierba de la sabana. Los hongos y las bacterias, pues serían, por ejemplo, los consumidores primarios, serían los herbívoros, y luego ya tendríamos lo que serían los carnívoros, que se encargarían de depredar a esos consumidores primarios. Entonces entendemos el suelo como una cadena trófica en la que tenemos en ese escenario, en ese biotopo, una biocenosis, una serie de agentes que están interrelacionados entre todos ellos y que uno de los objetivos que nos interesa muchísimo es tener una actividad importante, elevada, de estos organismos, es decir, tener una actividad biológica muy importante, elevada, para que desarrollen bien esas funciones que decíamos anteriormente. Y también lo que nos interesa es que haya una elevada biodiversidad, que haya un número de especies diferentes elevado. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizamos que esta cadena trófica va a ser más robusta en el tiempo, va a ser más resiliente, va a funcionar mejor ante posibles cambios o alteraciones que pueda haber en el futuro. Vale, así lo que nos interesa es que haya mucha biodiversidad para que el ecosistema sea más robusto, más estable, más resiliente, más sostenible y tenga un equilibrio más duradero. Y ante diferentes cambios que puedan ocurrir, pues cambios de temperatura, cambios del régimen de humedad, pues siga funcionando mejor. Porque si hay muchas poblaciones de organismos viviendo en un suelo muy diversas, ¿qué ocurrirá? Que si hay una que se ve perjudicada por un cambio del pH del suelo o por un cambio de la temperatura, pues es fácil que haya otra que le reemplace en esa función o en ese nicho ecológico. Sin embargo, si tenemos poca biodiversidad y tenemos un número de especies muy reducido, si una de ellas falla, pues es más difícil que otra le sustituya. Por eso, recordar el interés de una elevada biodiversidad en el suelo y una elevada actividad biológica en el suelo. Y aquí es cuando vienen las prácticas agrícolas. Hay prácticas agrícolas que favorecen la actividad biológica y prácticas agrícolas que favorecen la biodiversidad. Por ejemplo, si como se representa en la imagen, como se muestra en la imagen, tenemos una parcela cultivada, si en vez de cultivar una especie cultivamos muchas especies diferentes en bandas, ¿qué ocurre? Pues al tener una mayor diversidad de cultivos vamos a tener una mayor biodiversidad, porque vamos a tener diferentes ecosistemas, diferentes condiciones ecosistémicas en el suelo de esa parcela. Si siempre cultivamos el mismo cultivo o si hacemos rotaciones, pues también estamos afectando a la biodiversidad. Si siempre ponemos maíz, 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 maíz o trigo, 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 campaña tras campaña, pues la biodiversidad o las poblaciones de organismos que se vayan a desarrollar en ese suelo van a ser más sencillas, más simples, que si vamos alternando diferentes cultivos. Y un año ponemos trigo, al año siguiente ponemos cebada, al año siguiente ponemos maíz y al año siguiente ponemos habas, por ejemplo. Y luego otro tema importante sería pues el aporte de materia orgánica. Si tenemos un suelo en el que periódicamente incorporamos los restos de los cultivos o si periódicamente aportamos o incorporamos fertilizantes orgánicos o estiércoles, pues la actividad biológica será más importante porque tenemos más materia orgánica que si es un suelo en el que nunca aportamos ningún fertilizante orgánico y, por ejemplo, los restos de cultivo, una vez que ha acabado el cultivo, eliminamos todo el material vegetal que hay en la parcela y se le da fuego fuera de la parcela. Entonces habrá menos entradas de materia orgánica en ese ecosistema.
Otra práctica importante es la utilización en mayor o menor medida de biocidas, de compuestos pesticidas como pueden ser pues nematicidas, fungicidas, insecticidas, cualquier biocida. ¿Qué ocurre? Que si hacemos un abuso de estos y una aplicación sistemática de estos, pues lógicamente la actividad biológica de ese suelo se verá resentida. Y sin embargo, si no hacemos aplicación de estos, o si la aplicación que hacemos es moderada o mucho más restringida y controlada, pues la actividad biológica de ese suelo será mayor. Precisamente en la práctica 1 lo que vamos a hacer es, que haremos la semana que viene, en lo que vamos a hacer es evaluar cómo afectan diferentes prácticas agrícolas al suelo y a sus funciones. Bueno, y en función de cómo sean las prácticas agrícolas de un suelo, pues definimos diferentes tipos de agricultura. No tenemos una única agricultura, sino tenemos unos sistemas muy diversos de agricultura. Tendríamos el modelo agrícola imperante y más mayoritario en la Europa occidental en la que estamos, sería lo que denominamos la agricultura convencional, que es una agricultura que desde la denominada Revolución Verde, allá por los años 70, hasta la actualidad, ¿qué es lo que ha hecho? Es una agricultura en la que apenas se usan o se usan muy poquitas aportes de materia orgánica, porque los nutrientes que se hacen son principalmente a partir de fertilizantes minerales y donde se fomenta muy poco la biodiversidad de las parcelas. Porque lo que se trata es hacer una simplificación de los agrosistemas implantando pues monocultivos y haciendo pocas rotaciones de cultivo en general, comparando con los modelos anteriores. Entonces, bueno, la razón por la que se hace todo esto es pues principalmente por simplificar y por facilitar la mecanización de los agrosistemas y por tratar de entrar en un planteamiento de economía de escalas, de hacer muchas toneladas, mucha superficie con el menor trabajo posible y de esa manera tratar de optimizar los rendimientos. Vale, esta agricultura convencional tiene un reducido aporte de materia orgánica y fomenta muy poquito la biodiversidad. Vale, frente a ello van apareciendo otra serie de modelos de agricultura, como puede ser la agricultura integrada, diferentes modelos de agricultura con denominaciones de origen o con certificaciones como Global Gap, que son modelos de certificación que de alguna manera tratan de aumentar los aportes de materia orgánica en el suelo y de aumentar la biodiversidad de estos suelos. ¿Con ello qué conseguimos? Pues con ello conseguimos que haya una mayor actividad biológica en el suelo y que el suelo sea más resiliente, más sostenible, más duradero y a medio y largo plazo pues de un funcionamiento mejor. Si aumentamos las prácticas agrícolas que mejoran, o sea, que fomentan todavía más el aporte de materia orgánica y más el fomento de la biodiversidad, entramos en otros sistemas de producción. Otros sistemas de producción como pueden ser los sistemas de producción orgánico certificados, en los que se prima sobre todo el aporte de materia orgánica y el fomento de la biodiversidad mediante la reducción de la aplicación de biocidas, mediante el aumento de la fertilización orgánica, mediante el aumento de las rotaciones de cultivos, mediante la implantación de cultivos asociados, que son todo prácticas que lo que buscan es esto que decimos, más materia orgánica y más biodiversidad en el suelo. Y no nos quedaríamos ahí, sino que habría todavía otros sistemas, como pudieran ser pues, la agricultura biodinámica o otra serie de sellos de certificación, que lo que buscan es llevar esto todavía más a un extremo superior. Bueno, ya habríamos visto el suelo como medio biológico y ahora vamos a ver la gestión de la estructura del suelo. La estructura del suelo habéis visto que es esa organización tridimensional de las arenas, limos y arcillas de tal manera que generan esa macroporosidad y esa microporosidad que permita que coexista el aire con el agua dentro de lo que sería un suelo. Vale, la estructura del suelo es fundamental
porque nos determina el desarrollo radicular y la cantidad de recursos del suelo, de nutrientes, de agua, de aire, que va a estar a disposición de la planta. ¿Vale? Si tenemos un suelo bien estructurado, profundo, el volumen de suelo explorado es muy importante, y si tenemos un suelo pues con mala estructura, pues probablemente la capacidad que tiene el cultivo, las raíces del cultivo, de explorar un volumen de suelo es mucho menor. Por lo tanto, los recursos que puede extraer de él para cubrir las necesidades de la parte aérea son menores. Para todo esto, ¿qué es lo que nos interesa? Pues tener una estructura agregada. Una estructura agregada en la que veamos elementos agregados de pequeño y gran tamaño. Nos interesa tener eso, pues un complejo arcillo-húmico, un complejo organomineral, perdón, abundante, que permita pues la formación de microagregados y de macroagregados, y dentro de los cuales pues es fundamental pues la presencia de organismos vivos, de hongos, de raicillas, de polisacáridos, etc. La estructura del suelo no es algo estático, sino que la estructura del suelo es algo dinámico y cambiante. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que depende de la biocenosis, depende de las poblaciones de organismos que vivan en ese suelo. Si tenemos un suelo con muchos hongos, con muchas bacterias, con muchas raíces, con muchos artrópodos, están constantemente modificando la estructura del suelo. También tenemos una serie de procesos físicos, como puede ser la alternancia de hielo-deshielo, que también va modificando paulatinamente la estructura del suelo. Y lo mismo ocurriría con la sucesión de periodos secos húmedos. Esto es muy típico, por ejemplo, pues como se ve aquí, esto es una foto en la cuenca de Pamplona, en la que vemos una superficie de un suelo rico en arcillas que cuando se secan en verano, las arcillas tienen la capacidad de contraer muchísimo su tamaño, generando importantes grietas que pueden tener metros de profundidad, que lo que están es modificando la estructura del suelo. A través de estas grietas se desprenden partículas que bajan hacia abajo, y se va generando un laboreo natural o un intercambio de materiales entre diferentes horizontes de una manera natural, por esa sucesión de periodos húmedos secos. Y luego en suelos que están permanentemente encharcados, se da un proceso que llamamos la dispersión de las arcillas, en el que los tactoides, las láminas de las arcillas, pierden la cohesión entre ellas, y rompen completamente su estructura. De tal manera que cuando se seca ya no están ordenadas, sino que quedan como un horizonte superficial, que puede tener hasta 1 o 2 centímetros, que es tremendamente rígido, duro, y que no presenta ningún tipo de fisura. Es lo que llamamos la costra. Que la costra, una de sus implicaciones que tiene, es que esa barrera supone o ese horizonte nuevo que se genera, supone una barrera física para la nascencia de algunas semillas, provocando problemas de nascencia, como se puede ver en esta imagen. Aparte de esta serie de procesos que hemos visto naturales que modifican la estructura del suelo, nosotros también podemos modificar la estructura del suelo mediante el laboreo. El laboreo consistiría en la modificación mecánica de la estructura del suelo. Lo que estamos haciendo es romper los agregados y modificar el tamaño de estos agregados para generar un espacio poroso que nos interese a nosotros. Otra de las finalidades que tiene el laboreo es aumentar la profundidad de suelo explorable por las raíces. Si tenemos en profundidad, no tenemos suelo, tenemos material que no está ordenado adecuadamente para el crecimiento de las plantas, mecánicamente podemos modificar sus propiedades haciendo que el volumen del suelo que está disponible para un cultivo sea mayor. Otra de los objetivos que buscamos con el laboreo
es reducir el tamaño de las partículas para garantizar que haya un mayor contacto entre las semillas y el suelo. Es lo que llamamos la preparación del lecho de siembra. Cuando las partículas son muy finas, el contacto entre el suelo y la semilla es mayor y eso facilita la humectación de la semilla. Otra de las razones por las que se lleva a cabo el laboreo muchas veces es para eliminar los restos vegetales que quedan en superficie del cultivo anterior, que en función de cómo sea el manejo del cultivo o cómo sea la maquinaria que utilizamos para hacer la siembra, muchas veces los rastrojos o los restos de los cultivos anteriores pueden dificultar el, el trabajo que realiza una sembradora. Esto no es siempre así, pero hay en las sembradoras que están más generalizadas en nuestro entorno, pues están pensadas para trabajar con suelos que están libres de restos vegetales. Por eso, muchas veces antes de que trabajen esas sembradoras es necesario eliminar, si no todo, si gran parte de los restos vegetales que puedan quedar en superficie como consecuencia del cultivo anterior. También mecánicamente lo que hacemos es escardar. Escardar sería eliminar la vegetación adventicia, ¿vale? Estaríamos eliminando mecánicamente pues las plántulas o las plantas que hayan crecido y que no nos interesa que estén en ese agrosistema. Y por último también por medio del laboreo podemos modificar el balance de agua en las parcelas. Modificarlo de diferentes maneras. Podemos, por ejemplo, si tenemos un suelo con costra, como el que hemos visto antes, que es perfectamente liso, pulido, si se produce una precipitación, el agua va a correr rápidamente en superficie. Sin embargo, si ese suelo está laboreado, su rugosidad es diferente y la velocidad de desplazamiento del agua por esa superficie va a ser menor. Por lo tanto, va a penetrar más fácilmente el agua en el suelo. Vale, también en estos suelos vérticos que hemos visto antes de las arcillas, que se contraían en periodos secos y generaban grandes grietas en profundidad, a lo largo o a través de esas grietas funcionan como chimeneas que secan en profundidad el suelo y reducen las reservas de agua de los suelos durante el verano. Si mediante una laboreo superficial de los primeros centímetros rompemos la salida final de esas chimeneas, lo que hacemos es reducir esas pérdidas de agua desde el fondo del suelo hacia la superficie. Cuando hablamos de laboreo es necesario definir un concepto que es el concepto de tempero. El tempero es un nivel de humedad del suelo, un nivel de humedad del suelo que es el nivel de humedad necesario que tenga el suelo para hacer un correcto laboreo de él. Si un suelo está demasiado húmedo, no podemos labrarlo, y si está muy seco, tampoco. O se puede labrar, pero tiene muchos efectos negativos, tanto labrar un suelo demasiado húmedo como labrar un suelo demasiado seco. Vale, para entender cuál es ese punto de humedad óptimo en el que realizar el laboreo, tenemos que definir dos conceptos, que uno sería la cohesión y otro la adherencia. La cohesión es la resistencia del suelo al aplastamiento. Es decir, que tomamos, por ejemplo, un tormo de suelo, que fuera este, ¿vale? Y la resistencia al aplastamiento, ¿qué sería? Si hacemos fuerza sobre él, ejercemos fuerza, pues cómo se aplasta, ¿vale? Si el suelo está muy seco, ¿qué ocurre? Este sería el nivel de humedad del suelo, vemos cómo evoluciona. Si el suelo está tremendamente seco, la cohesión es muy elevada. Es como una roca. Y en la medida que se va humectando, la cohesión es cada vez menor. Y la adherencia es la tendencia del suelo a pegarse a los áperos. Si tenemos un suelo tremendamente seco y clavamos en él una azada, por ejemplo, pues esa azada sale completamente limpia. En la medida que va aumentando su humedad, cada vez que saquemos esa azada se va manchando más y llega un momento pues que se mancha muchísimo. ¿Por qué? Porque el material, el suelo, se está quedando adherida a él. Habría un punto que si la humedad sería muy elevada como una sopa, pues otra vez vuelve a salir bastante limpia, ¿vale? No se queda adherida la tierra a la superficie del metal.
Vale, pues el tempero es el nivel de humedad en el que coinciden, convergen estas dos líneas, en el que la cohesión es mínima y el laboreo y la adherencia es mínima. Entonces, estos niveles de humedad que tenemos aquí, que sería pues entre este nivel y este otro nivel, es lo que llamamos el punto de tempero o el nivel de humedad del tempero. En estos intervalos es donde se recomienda la realización del laboreo. Si laboreamos con niveles más bajos de humedad, con suelos más secos, ¿qué ocurre? Pues es lo que llamamos la labor fina. Cuesta muchísimo labrar porque la cohesión es muy elevada, y se genera muchísimo polvo y se queda el suelo, o sea, se genera mucho polvo y sería pues lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen de aquí, labor fina. Se queda el suelo completamente destruido. Cuesta muchísimo labrar, pero se queda la estructura, eh, los agregados completamente rotos. Y luego tendríamos otro nivel de humedad. Si estamos labrando con demasiada humedad, tendríamos lo que llamamos labor moldeada, ¿vale? Que es, estaríamos en estas zonas de aquí, ¿vale? Que estamos como si estuviéramos trabajando la arcilla en un torno y le estamos dando la forma, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, pues tiene el suelo la forma del apero, ¿vale? Es un apero de vertedera y se ha quedado aquí perfectamente como si hubiéramos hecho el... le hubiéramos tratado de dar forma a ese barro. Dentro del laboreo diferenciamos diferentes tipos de prácticas de laboreo. Por un lado estaría el laboreo primario, que es aquellas acciones mecánicas que realizamos en el suelo que se realizan a una profundidad de 30 centímetros o más. Este laboreo primario pues se suele realizar en el caso de cultivos perennes como los árboles, pues antes de realizar la plantación, y se utilizan equipos tremendamente robustos. El laboreo primario es costoso energéticamente y requiere mucha potencia. Demanda de los tractores gran cantidad de potencia, por lo que su anchura de trabajo suele ser reducida y existen diferentes versiones. Existen algunos que invierten, o sea, que vierten, que dan la vuelta al suelo, como se puede ver en esta imagen, con lo que llamamos un arado de vertedera. Vale, y en el caso de que inviertan, pues entonces el consumo de energía es todavía mayor, porque hay que cortar el suelo, alzarlo y girarlo. Tenemos diferentes aperos que se han desarrollado para la realización de este laboreo primario. Tenemos algunos que son pasivos, es decir, que simplemente se accionan por el avance del tractor, no van conectados a la toma de fuerza. Y tendríamos eso, pues los que voltean, el arado de vertedera y el arado de discos. Y luego tenemos otros que no voltean, como serían los subsoladores o bravanes, y los arados chisel. El arado de chisel, que sería pues un arado vertical, como el que vemos aquí, no hay giro del material, pero sí que hay algún sistema de muelles que de alguna manera lo que hace es que cuando esto avance, por la acción de este muelle, la reja va vibrando y al ir vibrando sí que hace cierto intercambio de materiales entre la superficie y entre la parte superior e inferior. O sea, modifica más la estructura del suelo que un arado normal, que un subsolador, por ejemplo. Este sería el arado de discos, que sería una cosa intermedia entre no voltean y voltean, por eso aparece en los dos sitios, porque hay un semivolteo del suelo. Y luego tendríamos los aperos que van accionados a la toma de fuerza, que serían pues este tipo de gradas rotatorias, o rotocultivadores, que va conectado aquí por el cardan a la toma de fuerza del tractor, de tal manera que esto se acciona, va girando y en función de la velocidad de giro que tenga y de la forma que tengan estas rejas, va modificando más o menos la estructura del suelo. Aparte del laboreo primario, que hablamos de en torno a 30 centímetros,
tendríamos el laboreo secundario. El laboreo secundario es una acción de laboreo más superficial, no es tan agresiva como la anterior y afecta como máximo a los primeros 10-12 centímetros del suelo. ¿Para qué hacemos este laboreo secundario? Pues normalmente pues para crear un lecho de siembra, es decir, para mullir el suelo en superficie y para garantizar que haya un buen crear tierra fina que garantice que haya un buen contacto entre la semilla y el suelo y de esa manera pues se humecte y pueda germinar. Y también el laboreo secundario se realiza para controlar la vegetación adventicia, es decir, aquellas hierbas que no nos interesan que estén en el suelo y que lo que hacemos es mecánicamente las eliminamos. Bien, antes de realizar la implantación del cultivo, la siembra, por ejemplo, como si el cultivo ya está instaurado, pues lo que hacemos es eliminarla pues de las calles del cultivo. Es lo que llamaríamos edrar. Vale, se pueden realizar diferentes pases y bueno, pues para el laboreo secundario pues la potencia requerida para hacer estos trabajos es menor que en el caso anterior y por eso pues bueno, pues primero se empezó con este tipo de laboreos más superficiales que se puede hacer incluso con tracción animal o contracción humana, ¿no? Pues como hacían los romanos, los árabes ya lo manejaban. Vale, para el laboreo secundario también diferenciamos lo que son aperos que van accionados, o sea, que van simplemente arrastrados, y aquí pues podemos encontrar pues gran cantidad de gradas, cultivadores, rodillos, que llevan diferentes combinaciones de discos, de púas, de rodillos, de jaulas. Aquí tenéis enlaces con conexiones a diferentes páginas en las que podéis encontrar más información sobre estos equipos. Y luego tendríamos lo que serían los que van accionados por la toma de fuerza. En este caso sí que hay elementos rotatorios que por medio del cardan se conectan a la toma de fuerza del tractor y tiene, aparte del accionarse por arrastre, pues también por el propio motor del tractor, ¿no? Y aquí lo mismo, pues nos importa mucho pues cuál es la velocidad de avance y la velocidad de giro. Y en función de eso, pues la labor que realizará será mayor o menor. Son como los rotocultivadores que hemos visto antes, pero de menor tamaño. Eh, Normalmente se suele hacer primero el laboreo primario y a los días pues se hace el laboreo secundario. Pero cada vez más con el desarrollo de equipos más potentes, de tractores más potentes, se va haciendo cada vez más el laboreo combinado, que sería el integrar diferentes equipos, diferentes aperos, haciendo trenes, de tal manera que hagan el laboreo primario y secundario en una sola pasada. Incluso se podría hacer también la siembra en la misma pasada. Son equipos muy similares a los que hemos visto antes, de laboreo primario y secundario, pero que se pueden combinar. Incluso algunos pueden ir en el enganche frontal y otros en el enganche posterior. Pues aquí tenemos un tren, ¿no? Donde podemos ver pues una combinación pues de un chisel con diferentes sistemas de volteo. Vale, hemos visto los diferentes sistemas, los equipos que tenemos para el laboreo primario y el laboreo secundario. Hemos visto la definición del concepto de tempero. Hemos visto por qué laboreamos, cuáles eran los objetivos que buscamos con el laboreo. Y también hemos visto pues que de manera natural pues existen diferentes procesos que también modifican la estructura del suelo. Ahora vamos a ver en el punto 3 y el punto 4 dos grandes sistemas de laboreo, el laboreo convencional y el laboreo de conservación. El laboreo convencional pues es el que hasta la fecha ha sido mayoritario en nuestra zona desde que se dio la llamada Revolución Verde hasta la actualidad. ¿En qué consiste? Pues en la realización de un laboreo primario, que podría ser por ejemplo pues una labor profunda con una vertedera o con un chisel. Luego, posteriormente, un laboreo secundario, pues pasa sucesivos pases con distintos tipos de gradas en función pues, del terreno de cada zona y de las costumbres y usos de cada lugar. Y luego, posteriormente, realizaríamos lo que sería
la siembra, ¿no? Pues con una sembradora específica que necesita trabajar con suelos libres de restos de cultivo, como la que veis aquí, ¿no? Posteriormente, lo habitual es, una vez que en ecosistemas, por ejemplo, cerealistas de cultivos extensivos, se cosecha, los restos de cultivo pues se suelen eliminar y aquellos años que se permite y se autoriza, pues el uso habitual suele ser dar fuego a los restos de cultivo que quedan en la parcela. Vale, este es el manejo más extendido. La mayoría de la maquinaria y el conocimiento que tenemos se ha centrado en el desarrollo de este sistema, que es el llamado laboreo convencional. ¿Qué ocurre con el laboreo convencional? Pues haciendo referencia a lo que planteamos al principio de esta clase, aquí el aporte de materia orgánica es reducido, porque rara vez se aportan restos orgánicos. ¿eh? Normalmente esto va acompañado con una fertilización mineral, con fertilizantes de síntesis, y desgraciadamente pues tampoco hay entrada de ovejas o de otro ganado en las parcelas para aprovechar esos rastrojos. La ganadería extensiva está sufriendo una recesión tremenda y antiguamente pues lo habitual era combinar esto con una entrada de rebaños de ovejas que estuvieran aprovechando esos restos de cultivo, los limpiaran la parcela de restos de cultivo y al alimentarse en ella defecaran y dejaran sus deyecciones, sus heces en la superficie del terreno, con lo cual suponía un importante entrada de materia orgánica y de actividad biológica. Como eso no ocurre, en la materia orgánica no hay entrada tampoco, y estamos laboreando con este manejo, ¿qué es lo que ocurre? Que se reduce muchísimo la actividad biológica del suelo. Vale, ¿y esto qué provoca? Pues provoca una serie de problemas. El laboreo tradicional presenta una serie de problemas que cada vez están siendo más patentes, ¿no? Por un lado, este manejo del laboreo consume mucha energía y tiempo. Son intensivos en laboreo y sobre todo si tenemos volteo, si se hace con vertedera, pues el coste económico del laboreo a nivel económico y a nivel de consumo de gasoil, por ejemplo, pues es muy elevado. Lo que conlleva también es una pérdida de estructura. Rompemos sobre todo los macroagregados. Porque estamos laboreando muchísimo, por ejemplo, pues con una fresadora, los macroagregados desaparecen. Y al desaparecer esos macroagregados, ¿qué ocurre? Pues tenemos problemas de costras, porque al estar los materiales dispersos, no se no generan macroagregados resistentes al agua. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos problemas de costras y malas nascencias. Luego, si hacemos pases muy repetidos de maquinaria pesada sobre el mismo suelo, sobre todo si entramos en blando, entramos con un nivel de humedad demasiado elevado, ¿qué ocurre? Pues que compactamos el suelo a partir de una profundidad, a partir de la profundidad a la que llega la reja. Y es lo que denominamos suela de labor. Entonces, con la suela de labor, ¿qué ocurre? Pues que estamos limitando el volumen de suelo que puede explorar una raíz. Aquí a la derecha podemos ver un suelo con una buena estructura, en el que una distribución de las raíces uniforme por un volumen importante, y sin embargo aquí vemos un suelo sin macroestructura. Veis que es todo un continuo, ¿vale? Porque ha sido laboreado con mucha frecuencia y en el que claramente se identifica un horizonte a partir del cual las raíces ya no pueden penetrar porque ese suelo está compactado. Vale, además, al estar el suelo disgregado en superficie, como está aquí en la imagen de la izquierda o como está aquí en este lecho de siembra que hemos pasado la fresadora, ¿qué ocurre? Pues que esas partículas de suelo de pequeño tamaño es más fácil que sean erosionadas, bien por la acción de las lluvias torrenciales, como vemos aquí, que si esa parcela tiene pendiente, ese agua, esa escorrentía arrastra las partículas en suspensión. Es lo que llamamos la erosión.
esa erosión, que esos materiales erosionados acabarán en el cauce de un río, de tal manera que están colmatando el lecho del río, y cuando hay una avenida de agua, como el nivel de la cota del fondo del río ha sido elevada por los sedimentos, tenemos el problema de las inundaciones, que cada vez son más frecuentes, y que es un tema que tiene mucho que ver con la erosión, y con el manejo que estamos haciendo de las superficies agrarias. Recordar que el 80% de nuestro territorio está dedicado a la actividad agraria y gran parte de él se laborea. Entonces, en función de cómo se haga ese laboreo, pues así será el estado de los cauces de nuestros ríos. Y luego ocurre otro proceso, que es con este laboreo intensivo estamos activando mucho biológicamente el suelo al principio, porque estamos metiendo mucho oxígeno. Al meter mucho oxígeno, los organismos que hay en el suelo respiran muchísimo y consumen la materia orgánica que tiene en su entorno, de tal manera que la van degradando y descomponiendo y emitiendo CO2, porque son organismos heterótrofos. Comen esa materia orgánica del suelo, se alimentan de ella, emiten CO2, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el carbono que estaba en el suelo en forma de materia orgánica acaba en la atmósfera en forma de CO2. Por lo tanto, es una fuente, estamos movilizando carbono orgánico del suelo a la atmósfera. Y estamos contribuyendo al aumento de la concentración de carbono en forma de CO2 en la atmósfera. Además, este sistema consume gran cantidad de combustibles fósiles vinculados al laboreo. Por lo tanto, pues tanto con este manejo del laboreo tradicional tenemos un importante consumo de combustibles fósiles y mineralización de materia orgánica del suelo. Con los dos lo que estamos movilizando carbono de lugares, de sumideros, de lugares en los que estaba estabilizado, lo estamos movilizando a la atmósfera. Por lo tanto, estamos contribuyendo a aumentar las emisiones de CO2 y al calentamiento global. Otro de los problemas del laboreo inadecuado es la ruptura de agregados. Si tenemos una fresadora accionada, vale, y estamos trabajando con ella a un número de revoluciones muy elevado, lo que hacemos es dejar el suelo como ceniza, ¿vale? Y esto es lo que nos va a generar a alta velocidad, generamos cenicilla, que esto es lo que hace dejar desprotegido completamente ese suelo. Si la velocidad de giro es más reducida, el tamaño de estas partículas es mayor. ¿Cómo solucionar entonces el problema de cómo habría que utilizar estos aperos? Pues habría que utilizarlos a un número de revoluciones baja, y luego también sería recomendable que en vez de ser este tipo de cuchillas giradas, sean más estilo martillos. Es decir, que no acaben en una zona plana, curva, sino que acaben en vertical. De esta manera pues generan menos suela de labor. Frente al laboreo de conservación se plantean otros sistemas de laboreo que cada vez están tomando más peso, más presencia. Tendríamos desde el mínimo laboreo hasta el no laboreo o siembra directa. ¿El mínimo laboreo en qué consiste? Pues en lo que tenemos aquí en la parte de arriba. Se labra, pero se labra menos, y en ningún caso se voltea la tierra. El laboreo no se realiza con vertederas, sino que se realiza con aperos verticales como el chisel que hemos comentado, ¿no? Que sería para laboreo vertical chisel. Se hace laboreo primario y laboreo secundario, pero no se profundiza tanto y siempre y bajo ningún concepto se gira. Luego otra cosa importante que se realiza es que como no se gira, siempre se garantiza que parte de los restos vegetales quedan en superficie, de tal manera que al menos el 20% de la superficie del terreno queda cubierta con los restos vegetales. No se da fuego a las rastrojeras, se mantienen los restos de cultivo y estos no son incorporados. Así como vemos en esta foto, pues se ven todavía, a pesar de que se ha labrado, se ven algo de restos de cultivo. En las fotos anteriores que veíamos de las vertederas, una vez que ha pasado la vertedera, no se ve de ninguna manera restos de cultivo. ¿Estos restos vegetales qué hacen? Pues están protegiendo mecánicamente al suelo del impacto de las gotas de lluvia, por ejemplo. Las gotas de lluvia,
cuando caen mecánicamente rompen los agregados o pueden romper gran cantidad de agregados. Sin embargo, estos restos vegetales dejados en superficie están protegiendo el suelo, están reteniendo humedad y están facilitando el funcionamiento biológico del suelo. Aparte del mínimo laboreo, llevando esto al extremo, tendríamos el no laboreo o siembra directa. Esto es unas prácticas que en nuestra zona están en un estado más inicial. Existen varias experiencias de éxito y es una práctica que está creciendo de una manera bastante rápida, pero no tiene el nivel de implantación y desarrollo que tiene el mínimo laboreo en nuestra zona. En el caso del no laboreo o siembra directa, no se toca el suelo. No hay laboreo del suelo. La siembra se realiza y el poquito laboreo que se pueda llegar a hacer se realiza en una única pasada. Y lo que fomentamos, ¿qué es? Lo que estamos buscando es que se genere un topsoil, un horizonte cero orgánico, que nunca se voltea, nunca se incorpora y en el que se van a depositar las semillas. Vale, va a ser un horizonte tremendamente rico en materia orgánica y en el que buscamos es el máximo confort para el desarrollo de la plántula en sus primeros estadios. Aquí hay varias claves, una de ellas es, y lo que buscamos es que de una manera natural esa materia orgánica se vaya incorporando en la profundidad del suelo y se vayan activando todos los procesos biológicos, que haya una importante actividad de microartrópodos, de macroartrópodos, que se vayan generando esos bioporos y esas autopistas naturales entre la parte superior y la parte inferior del suelo, y que a través de ella pues circule el agua, circule el aire, circule la vida de una manera rápida. Vale, en este caso una de las claves es el control de la vegetación adventicia, claro, porque mecánicamente no la podemos romper, ¿no? Entonces, para ello, pues muchas veces las claves suele ser o el manejo o el control de esa vegetación adventicia mediante herbicidas o la utilización de ganado para que se encargue del control de esas plantas, pero esto hay que saber hacerlo muy bien y es porque el ganado puede ser o una solución o un problema, depende cómo sea la gestión que se haga de ese ganado. Existen nuevos aperos que se están desarrollando, como el Rolling Creeper, que lo vamos a ver luego a continuación. Y luego también pues existe el tema del manejo de cubiertas vegetales. En función de cuáles sean los cultivos, cómo juguemos con los diferentes cultivos que intervienen en la rotación de cultivos, podremos controlar muy bien la vegetación adventicia o no. Y en todo caso, estas prácticas necesitan el desarrollo de maquinaria adecuada para cada suelo, para cada manejo cultural y para las condiciones climáticas de cada lugar, ¿no? Y esto es un reto que estamos actualmente en fase de desarrollo en nuestra latitud, de desarrollo y experimentación para el desarrollo de estos sistemas de no laboreo o siembra directa. Vale, el mínimo laboreo, aquí veis un poco cómo sería el planteamiento. Hay muy poquita intervención en el suelo. Bueno, se laborea con aperos verticales. Veis cómo lo que decíamos de solo, o sea, de dejar al menos un 20% del material vegetal en superficie. Aquí se ven restos del cultivo en superficie. Se utilizan o sea, sistemas tipo chisel con muelles para que vibren. Luego también lo que se suele hacer en el mínimo laboreo es tratar de dejar una mayor cantidad de paja en el cultivo, ¿vale? Entonces los restos de cultivo, pues si por ejemplo se va a cortar con la cosechadora, la altura del peine es elevada, para que deje una mayor cantidad de rastrojo. Y muchas veces también lo que se suele hacer para facilitar la descomposición de esa materia orgánica, los restos de cultivo son picados o triturados en la superficie, para facilitar su descomposición. Vale, para eso pues se pueden utilizar desbrozadoras o diferentes aperos que lo van a triturar todo. De esta manera facilitamos también la
actividad de las sembradoras y no es necesario el tener que recurrir a la quema para garantizar que la sembradora va a funcionar correctamente. Tenemos un vídeo. Vale, este es un vídeo en el que se ve, pues eso, pues un tractor en una zona de Castilla, creo que es, y que está haciendo pues el laboreo con un chisel. ¿Los resultados del mínimo laboreo? Pues bueno, comparando con el laboreo convencional, se reduce muchísimo el coste de instauración del cultivo, porque son menor el número de pasadas que hacemos y sobre todo el consumo energético es muchísimo menor. Pues no tenemos que cortar el suelo, alzarlo y girarlo, sino que con el chisel pues el laboreo se hace de una manera mucho más rápida, es menor la potencia demandada para el del tractor y podemos trabajar con aperos de mayor anchura. La superficie del ancho de trabajo es muchísimo mayor. Por lo tanto, para laborear una hectárea, pues se hacen menos pasadas y se hace mucho más rápido. Vale, también mejora el balance de materia orgánica del sistema si lo comparamos con la vertedera porque hay mayor input de materia orgánica al suelo y porque hay menos oxigenación del suelo. Todo esto redunda en una mejora en la estructura y en la fertilidad del suelo. Vamos a tener un mayor número de agregados y vamos a tener mayor cantidad de agregados de mayor tamaño, de macroagregados. Con esto vamos a reducir la erosión porque la estructura es mejor, porque tenemos más macroagregados, que es más difícil que se erosionen porque tienen mayor tamaño, y el suelo queda protegido con los restos de cultivo. Todo esto contribuye a que mejore el balance de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Porque hay menos mineralización de materia orgánica, menos respiración de organismos que emiten el CO2 a la atmósfera y tenemos a su vez menos cantidad de combustibles fósiles consumidos por hectárea. Por lo tanto, esto es una práctica que contribuye a mitigar el cambio climático. Vale, y si nos vamos más adelante, aparte de forzamos más la situación, llegaríamos al no laboreo, que sería esta otra práctica que decíamos que es más avanzada, más novedosa, en el sentido de que prácticamente no tocamos el suelo. Tenemos que matar el cultivo anterior y para eso pues se puede utilizar este tipo de rodillos con cortes, que lo que nos va a hacer es ir tumbando el cultivo anterior y lo va cortando. Sobre los restos de cultivo anterior es donde directamente con la sembradora hemos instaurado el cultivo y son sembradoras especiales que llevan una serie de cuchillas que van abriendo un surco y dentro de ese surco luego posteriormente depositan la semilla. O sea, ha habido un corte con una cuchilla y han introducido ahí la semillita. El resto del cultivo de la superficie del terreno no se ha tocado, únicamente la línea de siembra. Y es, por ejemplo, pues lo que vemos en esta imagen, ¿no? Tenemos un cultivo, esto es colza, soja, ¿vale? Sobre un rastrojo del cultivo anterior, como se están haciendo perfectamente. ¿Qué ventaja tiene todo esto? Pues la ventaja que tiene es principalmente, bueno, son varias. Bueno, estos sistemas de no laboreo son tremendamente interesantes y son pues muy utilizados en muchas zonas del planeta, especialmente en Sudamérica. Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de una sembradora de siembra directa que está realizando una labor en una única pasada, está eliminando los restos del cultivo anterior o el cultivo anterior mediante el rodillo tronzante, el rodillo cortador, que va avanzando y va tumbando el cultivo y lo va seccionando de tal manera que lo mata. El cultivo anterior es un cultivo de siembra muy densa, de tal manera que es asfixiante y ha eliminado cualquier competencia de cualquier otra hierba adventicia, de tal manera que deja la parcela limpia completamente de semillas de otras hierbas, ¿no? Por ese efecto que tiene asfixiante, por esa alta densidad y ese porte tan importante que tiene. Sin embargo, es fácil de matarlo con el rodillo, con lo cual garantizamos que la parcela se va a quedar
libre de malas hierbas con este manejo de la cubierta vegetal. Luego, aparte, la descomposición de esa materia orgánica va a ser rápida debido a que ya está ya seccionada en diferentes puntos y está en contacto con el suelo. Y posteriormente va la sembradora que con sus rejas, con sus cuchillas va cortando el suelo y va haciendo las líneas dentro de las cuales va depositando las semillas. Vale. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? Pues bueno, pues el coste de la instauración del cultivo es muy bajo, porque hacemos en una única pasada, hacemos todo y se puede hacer de una manera muy rápida. El consumo energético se reduce drásticamente porque hay menos intervenciones. El balance de materia orgánica aumenta muchísimo, porque tenemos un gran aporte de restos de cultivo, tremendo, pues estamos incorporando totalmente el cultivo anterior con el manejo que estamos haciendo de las cubiertas vegetales. Todo esto redunda en una mejora de la estructura y de la fertilidad del suelo, que va a funcionar muchísimo mejor luego en su función de aportar oxígeno, de aportar agua, porque va a tener mejor estructura, y también de aportar nutrientes como consecuencia de la descomposición de toda esa materia orgánica que estamos incorporando de los restos del cultivo anterior. Desde luego la erosión se reduce drásticamente porque el suelo siempre está protegido, siempre está verde, siempre está con una cubierta vegetal importante, lo cual lo protege frente a la erosión y hace que retenga mejor el agua de lluvia, porque en esas superficies que están cubiertas con material vegetal, la penetración del agua de lluvia es total. Todo ello redunda en una mejora drástica del balance de CO2 del suelo, lo que permite mitigar el cambio climático, de tal manera que el suelo se convierte en un gran sumidero de la implantación de estos sistemas aquí todavía es incipiente, están desarrollándose, aunque hay algunas zonas del estado en las que su implantación es mayor que en la nuestra. No se puede generalizar sobre cuál es el mejor sistema, si es la siembra directa, si es el mínimo laboreo o si es el laboreo convencional. Lo que está claro es que hay que adaptar y evaluar cada suelo, cada clima, cada cultivo, cada año, porque todo es muy variable y no existe una fórmula mágica que te diga cuál es lo mejor, ¿no? Lo que sí es claro es que desde un punto de vista agronómico, estos sistemas de mínimo laboreo y sobre todo de no laboreo pues mejoran drásticamente el suelo. El efecto que tienen en el rendimiento de los cultivos en kilogramos por hectárea es variable. Hay veces, de los ensayos que se han realizado, hay veces que supera el laboreo convencional, hay veces que es peor que en el laboreo convencional y hay veces que se queda equiparado. Eso a nivel agronómico. A nivel económico, pues desde luego en tiempo, pues es muchísimo más rápido. Es muchísimo más rápido el no laboreo. Hay que invertirle menos tiempo al no laboreo que al mínimo laboreo o que al laboreo convencional. Eh, entonces, cada modelo de laboreo tiene un efecto en la demanda de tiempo, en la demanda de combustible, también en el laboreo convencional el consumo de combustible es muy superior y luego pues también se modifica la necesidad o no de otros insumos, de abonos, pesticidas, etcétera. En la medida que tenemos, por ejemplo, un suelo en no laboreo que está funcionando bien desde un punto de vista del ciclo de la materia orgánica, que tiene una actividad biológica importante y que tiene mucha biodiversidad, ¿qué ocurre? Pues que la necesidad de comprar biocidas o de comprar fertilizantes de síntesis es menor que en un suelo que estamos labrando mucho. Vale. Otra reflexión que quería hacer con relación al tema del tiempo, está ocurriendo que cada vez las explotaciones agrarias tienen una mayor extensión, hay una concentración de tierras en unas pocas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez un agricultor o una agricultora tiene que manejar y que preparar una cantidad de superficie territorial mayor. Y tiene los mismos días para hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Recurre a maquinaria más grande y también recurre a sistemas de laboreo que requieran menos tiempo. Esto es una de las razones por las cuales
cada vez se hace más laboreo, mínimo laboreo, y una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Sudamérica, que son grandes latifundios, pues se hace el no laboreo, la siembra directa. Vale. Y luego a nivel de inversiones también es diferente uno u otro. Por ejemplo, la maquinaria requerida para hacer siembra directa es mucho más cara que la maquinaria convencional que se utiliza para el mínimo laboreo o para el no laboreo o para el laboreo convencional. Para saber más sobre estos temas, pues hay varios portales web interesantes. Uno es el Rodal Institute sobre Organic No-Till, que pues es un portal tremendamente interesante con mucha información sobre el manejo de los suelos y sobre el manejo de los agrosistemas bajo este parámetro del no laboreo. Y luego, pues aquí cerquita tenemos la suerte de contar con un profesor de la universidad que es Luis Arregui, que es el profesor de cultivos herbáceos y que es un gran divulgador de este tipo de sistemas y que os animaría a que entréis en su cuenta de Twitter, en donde tiene gran cantidad de vídeos y de aportaciones sobre el día a día del manejo de los agrosistemas de nuestra zona bajo esta clave del no laboreo. Muy, muy recomendable. Vale, la siembra directa. Indicar que hay como varias claves, ¿no? Es algo que se está desarrollando, pero hay como varios puntos que van a ser claves para su desarrollo en los próximos años. Uno es el desarrollo de maquinaria, desarrollo y popularización de maquinaria para siembra directa. En la finca de prácticas de la universidad, por ejemplo, ya tenemos una sembradora de siembra directa y ya se está empezando a trabajar con siembra directa. Otra importante es el conocimiento local, el conocimiento de cómo funciona un agrosistema concreto con una serie de cubiertas vegetales, con este manejo de los restos de cultivo, y para eso es necesario el realizar experimentación adaptada a las condiciones de cada lugar. Bueno, hemos visto los sistemas de laboreo convencional y el laboreo de conservación, que era el mínimo laboreo, y el no laboreo. Ahora vamos a ver una reflexión final sobre todo esto y para ello, en primer lugar, vamos a ver un vídeo sobre el cambio climático y cómo se ve afectado por los sistemas por la forma que manejamos nuestros agrosistemas. Vídeo. Bueno, actualmente estamos en un momento histórico. Yo creo que se está reinventando la agricultura en Occidente y todo esto viene motivado por una serie de temas que están cambiando a nivel ambiental, agronómico y económico. Los modelos actuales, basados en el consumo de grandes cantidades de insumos, principalmente de gasoil, pues su viabilidad económica está en entredicho por la oscilación de los precios de los carburantes fósiles. Por otro lado, a nivel medioambiental, la problemática vinculada al cambio climático y pérdida de biodiversidad urge a que nos replanteemos la forma que estamos gestionando nuestros agrosistemas, que son el 80% de la superficie de la Europa occidental. Y por otro lado, a nivel agronómico, también vemos que están cambiando drásticamente los resultados porque estamos avanzando muchísimo en el conocimiento de cómo funcionan estos otros sistemas de gestión de los agrosistemas, diferente de lo que es la agricultura convencional. Todo esto nos hace que nos encontremos en una situación de transición hacia una nueva agricultura regenerativa, en la que, tal y como hemos visto en el vídeo anterior, en función de cómo gestionemos nuestros agrosistemas, cómo produzcamos nuestros alimentos y nuestras materias primas, pues podemos hacer que la agricultura juegue un papel fundamental en la sostenibilidad del planeta y en la sostenibilidad económica de nuestro territorio, o que sea justamente lo contrario. Estos sistemas de siembra directa y de mínimo laboreo
desde luego lo que sí demuestran es que son más sostenibles, más económicos y en función de la coyuntura de los precios que tengamos de las materias primas, más rentables. Indicar que si bien aquí, sobre todo el no laboreo, es algo anecdótico, vamos a decir, sí quisiera indicar que es un sistema tremendamente extendido en otros puntos del planeta, como es Asia, como es sobre todo en América del Sur y como es sobre todo y también en Oceanía. Bueno, y con esto daría por terminado este capítulo 1 y emplazaros a la semana que viene al capítulo 2 en el que hablaremos sobre gestión de materia orgánica en los agrosistemas.